Hola, buenas tardes o buenos días si lo estás escuchando esto en otro momento. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo webinar del ciclo Transforma tu vida y tus relaciones. Bueno, me llamo José de Conde y me dedico quizás a transformar personas, a transformar vidas a través de seminarios como este y a través de cursos. Hoy voy a hablaros de resiliencia y gestión emocional y daros, pues bueno, algunas ideas, algunas propuestas y que os haré también al final. No sé si asististe al anterior webinar, espero que sí, y si no, espero que lo veas y que nos sigas en los siguientes. La próxima semana, el lunes 14 a las 2:30, habrá un siguiente webinar sobre crear relaciones sanas en tiempos de crisis y el jueves a las 4:30 hablaremos de comunicación en las relaciones, sobre todo para las situaciones difíciles, ¿no? Cómo mejorar mis relaciones. La semana que viene, con motivo de San Valentín, vamos a tratar de mejorar esas relaciones sentimentales y relación, ¿de acuerdo? También recordaros que estos webinars son la antesala de los cursos de formación que empezarán en marzo y que para aquellos que sois coaches os pueden habilitar como coaches de relaciones. Y para los que no sois coaches, os va a ayudar realmente a transformar vuestra vida, a transformar vuestras relaciones. Son 4 módulos que corresponden a los 4 webinars que estoy impartiendo de manera gratuita. ¿Vale? El primero será en marzo, sanando heridas para relacionarnos con los demás, mi interior, ego, sombra, sanar las heridas, todo esto. Módulo 2, abril, que será el correspondiente a este webinar de hoy, resiliencia y gestión emocional. Cómo cambiar pensamientos, cómo gestionar nuestras emociones, cómo superar esas adversidades, ¿no? Mediante el uso o las herramientas que nos ofrece la inteligencia emocional y la neurociencia, sobre todo. En mayo hablaremos de codependencia, de relaciones sanas, de cómo salir de esas relaciones tóxicas que a veces nos atormentan. Y en junio, el último módulo, hablaremos de habilidades de comunicación, tanto a nivel personal como en organizaciones, en empresas. Hablaremos de comunicación no violenta, de cómo dar feedback, de cómo comunicar, en definitiva. Pero hoy lo que nos ocupa es esto. Hablamos de un monito. Quiero empezar contándoos una anécdota, y es que no sé si sabéis cómo cazan en Indonesia a ciertos monos. Algunos lo sabréis, os lo puedo contar. Fijaos, introducen en una calabaza o similar, atada en los árboles, un fruto que a ellos les encanta, que puede ser una naranja. La naranja es más grande o casi más grande que el agujero por donde debe salir. Entonces el mono, cuando mete la mano para sacar ese fruto que tanto le gusta, se queda enganchado, no puede sacar la mano. Y tanto es su afán por conseguir ese fruto y tan necesario lo considera y tanto deseo siente por ese fruto que se queda atrapado y posteriormente viene el cazador y lo coge y se lo lleva. Esa es la manera tan simple de cazar monos allí en ciertas zonas. ¿Por qué os cuento esta anécdota, esta historia? Porque el mono se ha apegado. Podemos decir que tiene un apego especial por ese fruto. No piensa, no sabe que si sale de ese enganche, si suelta el fruto, puede encontrar otros frutos incluso mejores en otro lado. Se cree que eso es lo único que le va a dar su placer, su felicidad. Bueno, pues esto tiene que ver con muchas de las actitudes y comportamientos que todos tenemos a veces, ¿no? Nos apegamos a algo o a alguien pensando que eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos va a hacer felices, lo perfecto, lo ideal, y sin eso voy a sufrir muchísimo. Y no lo soltamos, solo tendríamos que hacer así, ¡plas!, soltarlo. En ese momento el mono sentiría un poquito de ansiedad, ¿verdad? Porque, ay, lo que yo quería ya no lo puedo tener, tengo que abandonar, tengo que renunciar. Pero si empieza a andar por el bosque descubrirá otras muchas maravillas, ¿no? Entonces, empiezo hablando de apego, que de hecho es parte de lo que contiene el anterior webinar. El miedo
es el que activa nuestro apego, el miedo a perder, a quedarnos solos, a no ser reconocidos. Bueno, pues todo ese miedo forma parte de las emociones que todos tenemos y parte de ellas son cargas emocionales que nos hacen apegarnos a los demás. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, pues os cuento otra historia, la del águila. Hay que ser más un águila que ¿qué es lo que hace? A mitad de su vida realiza un retiro, su propio retiro en las montañas y se pasa allí unas cuantas semanas. En esas semanas lo que hace, bueno, lo primero que hace es destrozarse el pico contra las rocas. Diréis, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, porque ese pico ya está viejo. El pico se le ha doblado lo suficiente como para no poder apresar ninguna presa ya. No le es útil. Entonces destroza su pico y espera que le nazca uno nuevo. Una vez que le ha nacido ese pico, ¿qué hace con ese pico? Se despluma, se quita todas las plumas que ya son viejas, no le valen tampoco. Y una vez que se ha desplumado, solo le falta cambiar sus garras. También se las destroza, se las destruye, se las arranca. Con lo cual, ese águila durante unas cuantas semanas sufre un proceso de transformación. ¿Cómo? Soltando lo viejo, soltando lo que ya no le vale, lo que le carga, lo que le pesa, lo que... Igual que necesitamos hacer nosotros muchas veces. A partir de ese soltar lo que ya no me vale, el águila recupera un pico nuevo, recupera plumas nuevas, garras nuevas y puede iniciar pues, una nueva vida, una transformación. Eso es lo que llamamos resiliencia, ¿no? Y como decía Goethe, en la medida en que no sabes morir y volver de nuevo a la vida, no eres más que un triste viajero en esta tierra oscura. Si nos mantenemos siempre apegados a lo mismo, haciendo siempre lo mismo, y no quiero decir que esté mal hacer siempre lo mismo, pero cuando eso mismo que haces o esas mismas relaciones que tienen te están haciendo daño o no te están dejando volar como a ti te gustaría, entonces estás apegada, estás en un problema, estás sufriendo. Necesitamos renovarnos, necesitamos soltar lo que ya no nos vale. Y podemos soltar un montón de cosas. Podemos soltar situaciones, podemos soltar personas incluso, podemos soltar trabajos, podemos soltar... Pero para mí lo más importante que necesitamos soltar es ciertos pensamientos y ciertas emociones. Necesitamos aprender a que los pensamientos no nos atrapen, que no sean los directores de nuestra vida, esas creencias que a veces nos dirigen a un lugar inadecuado o esas emociones que nos están, pues eso igual, nos están pesando, nos están moviendo hacia lugares donde no queremos estar. Entonces, para mí es lo más importante, gestionar el cómo pensamos y cómo sentimos. Para ello, la inteligencia emocional, la neurociencia, incluso la psicología positiva también nos ayudan a transformar todo esto, ¿no? Hablando de pensamientos, diréis, oye, ¿qué es un pensamiento? Pensando, ¿qué es un pensamiento? Seguramente diríais, pues una idea, una opinión. Yo quiero ir a algo mucho más básico. Un pensamiento al final es una conexión sináptica. Es electricidad, ¿vale? Cada vez que piensas algo, tu cerebro crea reacciones, crea una conexión. Vamos a decir que crea una conexión sobre una idea, ¿no? Sobre una interpretación. Si tú piensas lo suficiente sobre algo, muchas veces reiterativamente algo, esa conexión se hace más estable. Y con múltiples conexiones en torno a esa idea, tú construyes un patrón de pensamiento, una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida. Y esa forma de ver la vida va a ser la que determine lo que te vas a encontrar en la vida, ¿verdad? No es lo que sucede fuera, sino cómo tú ves lo que sucede fuera. Dicen que los pensamientos crean realidades, ¿sí? Entonces, un pensamiento al final quiero que lo traduzcamos a algo que podemos modificar, algo que podemos cambiar, porque la neurociencia ya nos dice que nuestro cerebro es plástico y que podemos cambiar esas conexiones durante toda nuestra vida. Entonces, ese concepto nos abre la posibilidad de realmente cambiar nuestro modo de pensar y dejar que esos pensamientos afecten no solo a nuestra forma de hacer, sino a nuestra vida en general, a nuestro cuerpo,
etcétera, etcétera. Esto se trabaja con neurociencia, se trabaja con técnicas concretas para cambiar pensamientos. Me gustaría que os fijarais en esta imagen y quedaos con lo que estáis viendo y a continuación pensad cuál de estas imágenes os resulta más parecida a la anterior. Podéis escribirlo si queréis. La de la derecha, cuadrados. La de la izquierda, triángulos. Venga, espero contestaciones por ahí. ¿Qué me diríais? Alguno yo sé que se lo sabe, no digan nada. No haga spoiler. Bueno, algunos habréis pensado en cuadrados, otros en triángulos. La izquierda, dice Elena, la izquierda. Vale, no hay ni buena ni mala, pero esto es el resumen de un estudio que se hizo psicológico para determinar cómo nuestras emociones nos hacen ver las cosas de un modo o de otro. Os pongo la anterior para que comparéis y os vais a fijar rápidamente en que si miramos la de arriba con perspectiva, vemos un triángulo, ¿verdad? Si lo vemos en las pequeñas partes, vemos cuadrados. Según este estudio, las personas que están en un estado emocional bajo, negativo, pesimismo, etcétera, ira, tristeza, tienden a ver más la parte pequeña, tienden a reducir su ángulo de visión y por eso eligen la figura de la derecha, los cuadrados. En cambio, cuando están más optimistas, más alegres, más bien, tienden a ver la figura en un sentido más amplio, tienden a ver más en perspectiva, tienden a ver más la figura de la izquierda, que son triángulos. ¿Qué quiero deciros con esto? Que el estado emocional nos permite también gestionar mejor nuestros pensamientos. Es decir, tendemos a ver más posibilidades, tendemos a ver de manera más amplia y más global, ¿vale? Experimentar emociones positivas nos va a ayudar a gestionar mejor nuestros pensamientos. También nos hacen más creativos, más flexibles, con una mayor apertura al cambio en realidad, ¿no? A la información, al aprendizaje, etcétera, etcétera. Eso de que la lección con sangre entra o no sé qué, eso no, ya no tiene sentido, ¿no? Bien, pues hablamos entonces de eso, de gestionar pensamientos, gestionar emociones. Vale. ¿Cómo gestionar una emoción? Os estoy contando cosas que luego en el curso, en este módulo en particular, corresponde al de abril, vamos a ver con profundidad. Claro, aquí os doy unas pistas, unas ideas. Para gestionar una emoción, lo primero es reconocerla, reconocer esa emoción. Necesitamos pararnos y observar para ver qué estoy sintiendo. Esto es como un mensajero que nos trae un mensaje. Si no estamos atendiendo el mensajero se va. Si matamos al mensajero, no obtenemos el mensaje, no obtenemos la información. Para eso hay que parar y observar lo que yo estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, qué intensidad tiene. Y no pasa nada, a veces tiene mucha intensidad, pero si tenemos la capacidad de parar y respirar, logramos conectar con algo que hay ahí dentro de nosotros, que no es malo, es simplemente algo que necesita ser observado. Lo siguiente es aceptar la emoción, quedarnos ahí, aceptarla, no resistirnos, ¿vale? Decimos que el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú puedes sentir un dolor, pero no resistirte a él. Lo acepto y lo asumo, lo abrazo, y esa aceptación evita el sufrimiento. Cuando nos apegamos a la idea de no sentir cierta cosa, estamos sufriendo. No debería estar triste, no debería estar enfadada ahora mismo, no debería haber dicho aquello. Todo eso es una resistencia a lo que ya ha sido y ya no puedes cambiar, ¿verdad? Puedes observarlo, aceptarlo y a partir de ahí investigar, indagar en eso que ha pasado, ¿no? Yo en los cursos de coaching hablo de que hacemos coaching a las emociones, ¿no?
La emoción tiene una información. Mediante preguntas, mediante una observación, mediante una indagación, puedes averiguar qué significa esa emoción, qué necesidad acabo de cubrir o me falta por cubrir, a qué me estoy resistiendo, qué hay detrás de esto que estoy sintiendo. ¿Sí? Y tratar de separar lo que es la emoción pura de los pensamientos. ¿Vale? Si yo, con esto no quiero decir que ahondemos en una emoción diciendo, ay, qué desgraciada soy, y voy a observar lo desgraciada que soy, y me meto ahí en mi emoción, y no. De hecho, a mí creo que no es útil cuando estamos tristes ponernos más canciones de tristeza y de sufrimiento y de suicidio porque quiero ahondar en mi emoción. No, lo que estamos alimentando es a nuestro personaje que le encanta eso de mandar sufrimiento, ¿no? No, es una observación sin juicio, ¿vale? Y hacer preguntas para averiguar qué me sucede, ¿no? Y eso lo hacemos con la mente, ojo, pero es una observación sin juicio. A partir de ahí, si hemos conseguido lo anterior, podemos descubrir posibles acciones basadas en, pues eso, primero en el respeto por uno mismo y por los demás, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción de estas? Y luego, por último, pasar a la acción. Estas fases a lo mejor no las conseguís hacer en 10 minutos que estoy sintiendo algo. A lo mejor requiere un proceso. Requiere quedarme en la fase 1 y 2, lo acepto, lo integro, lo reconozco, lo observo y poco a poco descubrir por qué estoy sintiendo esto. Bien. Y bueno, y lo que os he dicho al principio, tu percepción de la realidad genera una nueva realidad. Somos así, o sea, nuestros filtros mentales están condicionados por aquellas experiencias, por aquellas vivencias, por esas creencias que tenemos sobre lo que yo soy, sobre lo que son los demás. Por ejemplo, en la imagen el rinoceronte cree que su realidad tiene delante una especie de montaña, quizás no sabe qué es su cuerno, o sí. Entonces, todo lo que ve piensa que tiene un cuerno delante, porque no se ha puesto a mirar desde otra perspectiva. De hecho, no puede. El preso también tiene una perspectiva sobre lo que ve inmediatamente, pero no ve más allá. El otro preso ve más allá de unos barrotes, ve un paisaje, ¿no? A veces tenemos que ganar en perspectiva para ver la realidad desde otros ángulos, ¿no? A veces lo que creemos que va a ser de un modo no tiene por qué serlo. No tiene por qué ser así. Hay que aplicar lo que yo llamo la fórmula del quizás. Quizás esto que estoy pensando no es verdad. Quizás esto que pienso que es tan malo puede darme una cosa buena. Quizás no está tan equivocado lo que he pensado. Quizás, y abrir mi mente a otras opciones, a otras posibilidades. Si yo ahora os pidiera que os levantarais y os pusierais de pie en vuestra silla, no lo voy a hacer, a menos que alguien quiera, veríais que vuestra habitación es diferente. Veríais la realidad desde otro lado, ¿no? Si os dijera que os dierais la vuelta en la silla, a lo mejor veis una visión de vuestra habitación inesperada, o a lo mejor no habéis reparado en ciertos detalles. Yo todavía me senté en esa esquina de allí, que no suelo sentarme, y desde ahí vi un libro que no encontraba. Y me di cuenta de que estaba ahí, saltaba a la vista, pero al cambiar de posición. Y dije, ostras, es que a veces cambiar de perspectiva nos hace tener nueva información. Y para eso hay que soltar lo que yo doy por verdad, lo que yo creo firmemente que tiene que ser así, ¿vale? Muchas personas sufren mucho el control, es el principal mecanismo del sufrimiento, el controlar que esto tiene que ser así, me tienen que querer asado, esto si no me sale así es que no soy bueno, perfeccionismo, controlamos a los demás para que nos quieran como nos gustaría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos soltar mucho más el control, aceptar las cosas tal y como son. Y yo siempre menciono una frase muy conocida que decía, se le atribuye creo que a Santo Tomás, que decía, Señor,
concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Necesitamos sabiduría para cambiar lo que está en mi mano, lo que depende de mí, y lo que no, necesito soltarlo. Y como he dicho al principio, lo principal que debemos soltar son nuestros pensamientos limitantes y nuestras emociones. Todo eso es como limpiar las gafas con las que vemos la realidad para empezar a verlas pues de una manera más transparente, para ver una verdad más auténtica, no contaminada por nuestros juicios, ¿vale? Y bueno, y así mejorar en nuestra relación con nosotros y con los demás, ¿vale? Entonces es un trabajito que tiene sus herramientas, que tiene su metodología para poder cambiar. Y como decía Ramón y Cajal, esta frase la veía de pequeño en el hospital, un hospital en Madrid que se llama Ramón y Cajal, y a la entrada había una frase que ponía: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal fue un eminente neurocientífico y intuyó muchas de las cosas que ahora decimos, ¿no?, los divulgadores. Y es eso, que puedes cambiar tu cerebro, puedes cambiar tu forma de ver el mundo. Quizás el mundo siga siendo igual, pero tú lo verás de otro modo, ¿vale? Ese es el último mensaje que os quiero transmitir. Y con esto, y me gustaría dejaros un tiempo para preguntar, pero antes de eso, quiero recordaros que, como decía al principio, ¿no?, que si queréis profundizar en todo esto, tenéis el módulo 2 del curso de Transforma tu vida y tus relaciones, donde va a haber 2 grupos, uno los lunes, otro los jueves. Empezamos muy pronto, este curso empieza en abril, hay otro en marzo. El 4 de abril empezará el segundo módulo y aquí veremos mucho de lo que hemos visto aquí. Vamos a ver qué es la inteligencia emocional y cómo ser más inteligentes emocionalmente. Cómo gestionar emociones como el miedo, la incertidumbre, la ira, la tristeza, ¿vale? Y luego vamos a ver nociones de la resiliencia, nociones de la neurociencia para transformar nuestros pensamientos, para crear nuevos hábitos de pensamiento, muy práctico para que podáis realmente gestionar bien pensamientos y emociones. Y luego os presentaré un método propio, VIP, basado en herramientas de neurociencia e inteligencia emocional. Si os interesa, tenéis ahí un QR que podéis descargar ahí, como en los bares, el menú, pues igual. Le dais ahí y tenéis un enlace directo a un formulario para pedir información, para preinscribiros, ¿vale? Y recuerdo eso, en los 4 módulos de los que consta el curso, para coaches, insisto, haciendo estos 4 cursos, podéis ser coach de relaciones y nada más. Solo invitaros al siguiente webinar, que será el próximo lunes, que ahí nos metemos ya en harina de relaciones, toxicidad, cómo salir de ahí, qué es eso de la codependencia, los personajillos, ¿sí? Y ahí hablaremos un poquito también de todo eso. Ahí os dejo mi contacto, el contacto del instituto, por si queréis ampliar la información, queréis contactarme para preguntarme algo sobre estos módulos, sobre otras cosas que queráis, pues ahí estamos para vosotros, ¿vale? hola@institutogenuine.com o ese teléfono que es el 654-5622-80. Y bueno, nada, quería saber qué os parece, qué os lleváis de esto, qué opiniones tenéis. Me gustaría que participaréis un poquito. ¿Qué os lleváis de esta intervención mía? Cri, cri. Bueno, venga, me animo. Venga, Cristina. Bueno, José, muchas gracias por darnos estas pinceladas. Yo soy súper mega fan de la resiliencia y la verdad es que lo que propones me parece súper interesante, súper intuitivo y son cosas de estas de cambiar el punto de vista y es con un pequeñito cambio que haga uno, es que el mundo se abre de manera completamente diferente. De pronto parece una dimensión aparte, ¿no?
Y bueno, yo animo a que los que puedan estar interesados realmente hagan este curso porque no se van a quedar indiferentes. Desde luego, la visión del mundo cambia. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, voy a dejar de grabar. Me despido para los que estéis viendo esto en diferido. ¿Ok?